Hola a todos los entusiastas de las finanzas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, en un episodio excepcionalmente informativo, desvelaremos los misterios detrás de los mercados financieros, profundizaremos en las tendencias y exploraremos el fascinante mundo de las velas japonesas. En este video, hemos preparado un festín de conocimiento que cambiará la forma en que ves los mercados para siempre. Desde desentrañar el misterio de las velas japonesas y su sorprendente origen hasta explicar cómo se mueven los mercados financieros, descubriremos todos los aspectos esenciales que necesitas conocer para tomar decisiones financieras sólidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los precios de las acciones suben y bajan o cómo identificar tendencias en un mar de datos confusos? No busques más. Cubriremos eso y más mientras exploramos los tipos de tendencias y las fases del mercado que dan forma a los movimientos de precio que tanto te intrigan. Después de este video, no solo entenderás cómo funcionan los mercados, sino que estarás armado con el conocimiento necesario para tomar decisiones inteligentes en tu viaje financiero. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Sin embargo, recuerda que todo lo que verás en el video tiene un carácter informativo y educativo, no es una sugerencia de compra o venta de activos financieros, ya que cada uno de ustedes debe realizar su propia investigación, evaluar su situación económica y perfil de riesgo. ¿Qué es una vela japonesa? En el análisis técnico, las velas japonesas son una herramienta visual utilizada para representar los movimientos de precios en un gráfico. Cada vela japonesa muestra información sobre el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo de un activo financiero en un periodo de tiempo específico, como minutos, horas, días o semanas. Una vela japonesa se compone de dos partes principales, el cuerpo y las mechas. Aquí está cómo se construye una vela japonesa. Cuerpo. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre los precios de apertura y cierre del activo durante el periodo de tiempo elegido. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, el cuerpo se suele colorear de verde o blanco, indicando un movimiento alcista. Si el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura, el cuerpo se suele colorear de rojo o negro, indicando un movimiento bajista. Mechas. Las mechas son las líneas que se extienden desde la parte superior e inferior del cuerpo de la vela. Estas representan los precios máximos y mínimos alcanzados durante el periodo de tiempo. La mecha superior se extiende desde la parte superior del cuerpo hasta el precio máximo, mientras que la mecha inferior se extiende desde la parte inferior del cuerpo hasta el precio mínimo. Las velas japonesas se agrupan en patrones que los analistas técnicos utilizan para identificar tendencias, puntos de inversión y oportunidades de trading. Algunos patrones populares incluyen el doji, cuando el precio de apertura y cierre son casi iguales, el martillo, una vela con una sombra inferior larga y un cuerpo pequeño cerca del máximo, y la envolvente, cuando una vela engulle completamente la vela anterior. Estos patrones y las señales que generan se utilizan en conjunto con otros indicadores técnicos para tomar decisiones informadas sobre inversiones y operaciones en los mercados financieros. El análisis de velas japonesas es una herramienta esencial dentro del análisis técnico y proporciona información visual valiosa para comprender la psicología detrás de los movimientos de precios. ¿Cuál es el origen de las velas japonesas? Las velas japonesas, también conocidas como candlestick charts en inglés, tienen su origen en Japón y se desarrollaron a lo largo de varios siglos. Aunque no existe un único individuo o momento específico que se pueda atribuir como el inventor de las velas japonesas, su evolución está relacionada con el comercio de arroz en Japón durante los siglos XVII y XVIII. Durante ese periodo, Japón experimentó un auge en la producción y el comercio de arroz, que era considerado una forma de moneda y una mercancía muy valiosa. Los comerciantes comenzaron a observar los patrones en los precios del arroz, y a registrar información sobre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo en hojas de papel. Estos registros iniciales evolucionaron gradualmente hacia los patrones de velas que conocemos hoy en día. El mérito de popularizar y sistematizar el uso de las velas japonesas en el análisis técnico se atribuye principalmente a Muneisa Emma, un comerciante de arroz japonés del siglo XVIII. Se dice que Emma fue uno de los primeros en reconocer que los precios no solo estaban influenciados por los fundamentos del mercado, sino también por las emociones y la psicología de los participantes. Él desarrolló una metodología para representar visualmente estos movimientos de precios y patrones utilizando lo que luego se conocería como velas japonesas. Las velas japonesas se mantuvieron relativamente desconocidas fuera de Japón hasta que Steve Nissen, un analista técnico estadounidense, las introdujo en los mercados occidentales en la década de 1980. Nissen estudió y escribió sobre las técnicas de velas japonesas después de descubrirlas en Japón, y sus libros ayudaron a popularizar esta forma de análisis técnico en todo el mundo.
Se podría decir entonces que las velas japonesas tienen su origen en el comercio de arroz en Japón durante los siglos XVII y XVIII, y su evolución se atribuye a comerciantes como Muneisa Emma. Estas técnicas fueron luego difundidas en Occidente gracias a los esfuerzos de Steve Neeson. ¿Cuáles son los tipos de velas japonesas más comunes? A continuación, te proporcionaré información sobre algunos de los patrones de velas japonesas más comunes y cómo se interpretan en el análisis técnico. Doji. Un doji ocurre cuando el precio de apertura y cierre son casi iguales, lo que resulta en un cuerpo muy pequeño. Este patrón indica indecisión en el mercado y sugiere que el equilibrio entre compradores y vendedores podría estar cambiando. Puede señalar una posible reversión de tendencia. Martillo. Hammer. El martillo tiene una mecha inferior larga y un pequeño cuerpo cerca del máximo. Es considerado una señal alcista después de una tendencia bajista, ya que muestra que los vendedores no pudieron mantener el precio bajo y los compradores están tomando el control. Estrella fugaz, Shooting Star. La estrella fugaz se parece al martillo, pero ocurre después de una tendencia alcista. Tiene una mecha superior larga y un pequeño cuerpo cerca del mínimo. Indica una posible inversión bajista, ya que muestra que los compradores no pudieron mantener el impulso alcista. Envuelta alcista, Bullish Engulfing. La vela alcista envolvente se forma cuando una vela alcista engulle completamente la vela bajista anterior. Este patrón sugiere un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Envuelta bajista, Bearish Engulfing. Similar a la envuelta alcista, la envuelta bajista ocurre cuando una vela bajista engulle completamente la vela alcista anterior. Indica un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. 3 soldados blancos, 3 White Soldiers. Este patrón consiste en 3 velas alcistas consecutivas con cuerpos grandes. Sugiere un fuerte impulso alcista y una continuación de la tendencia actual. 3 cuervos negros, 3 Black Crows. En contraste con los 3 soldados blancos, los 3 cuervos negros son 3 velas bajistas consecutivas con cuerpos grandes. Indican una posible reversión bajista después de una tendencia alcista. Estos son solo algunos de los patrones de velas japonesas más comunes en el análisis técnico. Los traders suelen combinar estos patrones con otros indicadores y análisis para tomar decisiones informadas sobre inversiones y operaciones en los mercados financieros. Recuerda que ningún patrón es infalible, y siempre es importante considerar el contexto del mercado y utilizar otras herramientas de análisis para tomar decisiones sólidas. ¿Qué es una vela Marubozu? Una vela Marubozu es un patrón de vela japonesa que se caracteriza por tener un cuerpo largo y sin sombras o mechas. Es un patrón que se utiliza en el análisis técnico para interpretar el comportamiento del mercado y tomar decisiones informadas en el trading. Hay 2 tipos de velas Marubozu, alcista y bajista. Vela Marubozu alcista. Se forma cuando el precio de apertura es igual al precio mínimo, y el precio de cierre es igual al precio máximo de ese periodo de tiempo específico. Esto resulta en un cuerpo largo sin sombras. La vela Marubozu alcista indica que los compradores han estado en control durante toda la sesión, y han logrado mantener o incluso aumentar el precio desde la apertura hasta el cierre. Sugiere un fuerte impulso alcista y una posible continuación de la tendencia alcista actual. Vela Marubozu bajista. Se forma cuando el precio de apertura es igual al precio máximo, y el precio de cierre es igual al precio mínimo de ese periodo de tiempo. De nuevo, esto resulta en un cuerpo largo sin sombras. La vela Marubozu bajista indica que los vendedores han estado dominando la sesión, manteniendo o aumentando la presión de venta desde la apertura hasta el cierre. Esto sugiere un fuerte impulso bajista y una posible continuación de la tendencia bajista actual. El patrón Marubozu es considerado uno de los más fuertes y significativos en el análisis de velas japonesas, ya que muestra un claro dominio de compradores o vendedores en el mercado durante todo el periodo. Sin embargo, como con cualquier patrón de velas, es importante considerar el contexto en el que aparece. Las velas Marubozu a menudo se confirman con el análisis de tendencias y otros indicadores técnicos para obtener una imagen más completa de la situación del mercado. ¿Qué es un gap en el mundo de las inversiones? Un gap en el mundo de las inversiones se refiere a un vacío o diferencia significativa entre los precios de cierre de un activo financiero en un periodo y los precios de apertura en el periodo siguiente. Estos vacíos suelen producirse en los gráficos de precios, y pueden tener diversas implicaciones para los inversores y traders. Existen 3 tipos principales de gaps en el análisis técnico. Gap de ruptura, breakaway gap. Este tipo de gap ocurre cuando el precio de apertura de un periodo es significativamente superior o inferior al precio de cierre del periodo anterior. Un gap de ruptura hacia arriba se produce cuando el precio de apertura es más alto que el precio de cierre anterior, y a menudo indica un fuerte impulso alcista. Por otro lado,
Un gap de ruptura hacia abajo ocurre cuando el precio de apertura es más bajo que el precio de cierre anterior y suele señalar un fuerte impulso bajista. Los gaps de ruptura a menudo están asociados con noticias o eventos que generan un cambio repentino en el sentimiento del mercado. Gap de agotamiento, exhaustion gap. Este tipo de gap se produce al final de una tendencia alcista o bajista y suele indicar que la tendencia actual podría estar llegando a su fin. Un gap de agotamiento alcista ocurre cuando el precio de apertura es más alto que el precio de cierre anterior durante una tendencia alcista, mientras que un gap de agotamiento bajista ocurre cuando el precio de apertura es más bajo que el precio de cierre anterior durante una tendencia bajista. Estos gaps sugieren que los inversores están tomando ganancias o cubriendo posiciones, lo que puede provocar una reversión de la tendencia. Gap de continuación, continuation gap. Los gaps de continuación ocurren dentro de una tendencia existente y refuerzan la dirección actual de la tendencia. Un gap de continuación alcista se forma cuando el precio de apertura es más alto que el precio de cierre anterior durante una tendencia alcista, indicando que los compradores continúan dominando el mercado. Un gap de continuación bajista se produce cuando el precio de apertura es más bajo que el precio de cierre anterior durante una tendencia bajista, lo que sugiere que los vendedores mantienen el control. Los gaps pueden proporcionar señales importantes para los inversores y traders. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los gaps son igual de significativos, y su interpretación puede depender del contexto del mercado y de otros indicadores técnicos. Los traders a menudo utilizan la acción de los precios y el análisis técnico para tomar decisiones informadas basadas en la presencia y la dirección de los gaps en los gráficos de precios. Tipos de tendencias en los mercados financieros. Tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos crecientes en el precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. En otras palabras, el precio tiende a subir en el transcurso de una tendencia alcista. Los inversores y traders identifican esta tendencia observando gráficos de precios y notando cómo los picos y los valles del precio van ascendiendo. Durante una tendencia alcista, los inversores tienden a ser optimistas sobre el activo y esperan que el movimiento ascendente continúe. Los patrones de velas japonesas como los tres soldados blancos o las envueltas alcistas a menudo se asocian con tendencias alcistas. Tendencia bajista. En contraste, una tendencia bajista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el precio del activo. Durante una tendencia bajista, el precio tiende a bajar en el tiempo, y los inversores tienen una perspectiva más negativa sobre el activo. Los traders buscan patrones de velas como tres cuervos negros o envueltas bajistas como posibles señales de continuación en tendencias bajistas. En este escenario, los inversores pueden considerar estrategias de venta o posiciones cortas para aprovechar el movimiento descendente. Mercado lateral o rango. Un mercado lateral, también conocido como mercado en rango, se produce cuando el precio de un activo se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho, con máximos y mínimos que no muestran una dirección clara durante un periodo de tiempo. En otras palabras, no hay una tendencia clara alcista ni bajista. En un mercado lateral, los inversores pueden optar por adoptar enfoques de trading más cautelosos o utilizar estrategias que se beneficien de la falta de dirección. Los patrones de velas como dojis y martillos invertidos a menudo se observan en mercados laterales. Es importante destacar que las tendencias, los mercados laterales son elementos fundamentales del análisis técnico, y su identificación es esencial para tomar decisiones informadas en el trading y la inversión. Los analistas técnicos utilizan herramientas como gráficos de precios, indicadores y patrones de velas para evaluar la dirección de la tendencia y la fuerza del movimiento, lo que les ayuda a tomar decisiones fundamentadas en los mercados financieros. ¿Cuáles son las fases del mercado? Las fases del mercado son un concepto clave en el análisis técnico que describe cómo evoluciona el comportamiento del precio de un activo a lo largo del tiempo. Aquí están las tres fases principales del mercado. Fase de acumulación. En esta fase, los inversores más informados y experimentados comienzan a acumular posiciones en un activo en particular. Durante esta etapa, el precio generalmente se mantiene en un rango lateral o ligeramente alcista, ya que las compras y las ventas están relativamente equilibradas. Los inversores pueden detectar signos de acumulación a través de patrones de velas como martillos o hombres colgados, así como a través de indicadores técnicos que muestran una falta de dirección clara. Los inversores en esta fase están tomando posiciones tempranas en anticipación de una futura tendencia alcista. Fase de tendencia alcista o bajista. En esta etapa, el mercado entra en una tendencia clara y pronunciada, ya sea alcista o bajista. Durante una tendencia alcista, el precio muestra máximos y mínimos crecientes, mientras que en una tendencia bajista, los máximos y mínimos son decrecientes. Durante esta fase,
Los inversores que no participaron en la fase de acumulación pueden comenzar a entrar en el mercado, lo que refuerza aún más la tendencia. Los traders pueden utilizar patrones de velas, indicadores y análisis de tendencias para identificar la dirección del mercado y tomar decisiones informadas. Fase de distribución. Durante este periodo, los inversores más experimentados y astutos comienzan a vender sus posiciones acumuladas durante la fase de tendencia alcista. Esto puede llevar a una disminución en el impulso alcista y, eventualmente, a una reversión de la tendencia. Durante esta fase, el precio puede mantenerse en un rango lateral o comenzar a mostrar signos de debilidad. Los patrones de velas como estrellas fugaces o envueltas bajistas pueden indicar que la fase de distribución está en marcha. Los inversores en esta etapa están buscando vender a precios favorables antes de que el mercado cambie de dirección. Es importante tener en cuenta que estas fases del mercado no son siempre tan distintas o lineales. Pueden superponerse y repetirse a medida que los ciclos de mercado evolucionan. La habilidad de identificar estas fases y comprender cómo se relacionan entre sí es fundamental para tomar decisiones estratégicas en el trading y la inversión. El análisis técnico, que incluye la interpretación de patrones de velas, indicadores y análisis de tendencias, es una herramienta valiosa para reconocer estas fases y adaptarse a los cambios en el comportamiento del mercado. Así pues, hemos descubierto que las velas japonesas, con su rica historia y origen en el comercio de arroz japonés, se han convertido en una herramienta esencial para comprender los movimientos de precio en los mercados. Su impacto en el análisis técnico es innegable. Además, durante el video exploramos cómo los mercados financieros son impulsados por una compleja mezcla de datos económicos, noticias, psicología y análisis técnico. Al reconocer las tendencias alcistas y bajistas, así como las fases del mercado, hemos aprendido a navegar en un mundo donde la incertidumbre y las oportunidades se entrelazan constantemente. El conocimiento es poder y en este video, hemos tratado de empoderarlos con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas. Pero recuerden, el camino hacia el éxito financiero es un viaje continuo de aprendizaje y adaptación. Así que, ya sea que estén comenzando en su camino financiero o sean veteranos experimentados, les insto a seguir explorando, a cuestionar y a mantener siempre esa sed de conocimiento. En los mercados, la única constante es el cambio, y su capacidad para adaptarse será su mayor activo. No olviden suscribirse, dar like y compartir este video con otros exploradores financieros como ustedes. En ese sentido, te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los éxitos en tus inversiones.